Me presento, soy Osman Arandia, tengo un doctorado en Ciencias de la Administración con especialidad en Estrategia Empresarial. He estudiado en la EGADE, Escuela de Negocios del TEC. Ahora tengo ya 8 años trabajando en la Universidad de Monterrey. He pasado por muchos puestos. Tristemente, y platicaba con Lupita, nunca me ha tocado ser profesor e investigador de full time, siempre he tenido puestos administrativos, pero hago investigación, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. No sé cómo me voy a sostener con el puesto que tengo ahora, pero de eso se trata. Y les voy a platicar de un tema que he venido yo siguiendo de hace un tiempo. Hace un año estaba yo como director de los posgrados de la Escuela de Negocios aquí en la universidad. Todavía tenía mucho más roce con la academia. Y hace un año, el vicerrector de Servicios Estratégicos de la universidad me invita a tomar posición como director de la división de aprendizaje permanente, lo que se conocía o se conoce en muchas universidades como educación continua, consultoría e investigación. En esta dirección, para ser un poco más claro, se concentran todos los esfuerzos para captar recursos financieros que emanan de los cursos, talleres, seminarios, diplomados, de la consultoría que el profesorado de la universidad puede otorgar a las empresas del país, consultoría en algunas ocasiones, más de las veces relacionadas con ingeniería, ciencias de la salud, pero también de negocios, y obviamente los proyectos de investigación en donde vamos involucrados con la industria. Tengo un año trabajando aquí y como yo tengo que seguir haciendo investigación para poderme mantener en el sistema y seguir participando con ustedes en Acacia y en otras instancias como Cladea, etcétera, pues me puse a hacer investigación ahora de lo que estoy trabajando. Y hoy vamos a platicar un poquito de un fenómeno que me ha tocado atestiguar, al menos en los últimos años, que tiene que ver el fenómeno del aprendizaje permanente y cómo las empresas, las organizaciones están volcando sus esfuerzos a modelos de aprendizaje organizacional muchos más cortos, muchos más enfocados, en muchas ocasiones quizás hasta menos onerosos, no por lo caro de la unidad o del tiempo, sino por el tema del tiempo. Y también por pensando en cómo ese tipo de inversión en aprendizaje organizacional genera un retorno en el desarrollo a la empresa, en el desarrollo de las capacidades dinámicas súper necesarias en contextos como el que estamos viviendo, ¿no? Hoy, esta es la temática del día de hoy. Hoy vamos a platicar un poquito de la instrucción, algunos conceptos clave, y vamos a ver algunos casos, aprendizajes y algunos modelos de análisis que nos permiten entender el impacto que tiene las capacidades dinámicas, el aprendizaje permanente, la gestión del conocimiento y el aprendizaje permanente en el tema de capacidades dinámicas. Entiéndase por aprendizaje permanente lo que a nivel global se conoce como lifelong learning y que tradicionalmente en las universidades era visto como educación continua. Todos sabemos que estamos en un entorno complejo. Ya en muchos foros este tema se ha tocado. Hemos hablado que el mundo actual, el mundo social, el mundo de los negocios, el mundo socioeconómico, está inmerso en un contexto complejo, hiperconectado. Por eso yo al acrónimo VUCA, que me imagino que ya lo conocemos, yo le he decidido agregar una H al final que quiere decir hiperconectado, muchas veces incomprensible y muchas veces volátil. El entorno ese volátil, incierto, complejo, ambiguo, hiperconectado, junto con la pandemia que vivimos en los últimos años, trastoca el entorno y convierte a nuestro entorno de negocios en un entorno VANI. Eso es un acrónimo o un concepto relativamente más nuevo, y hablo relativamente más nuevo porque tampoco
Ya se ha hablado de algo en la academia, en el Academy of Management, hubo una temática importante sobre el entorno Bani, que más que nada tiene implicaciones importantes en las personas, en el talento humano de las organizaciones. El entorno VUCA, sumado a las consecuencias de la pandemia y a los cambios inmediatos que tuvimos que hacer en nuestros modelos de negocio y en nuestras estructuras organizacionales, generó un entorno BANI, es decir, un entorno frágil, brittle, por su nombre en inglés, ansioso, anxious, con relaciones no lineales, non-linear, y muy incomprensible, incomprehensible. Y ese entorno trastoca la tranquilidad y las características del ser humano. Sabemos también que desde hace tiempo hemos venido hablando de las principales tendencias demográficas que están mudando o están obligándonos a las instituciones de educación superior a mudar o a entender mejor cómo nos acercamos a la sociedad, ¿no? Hay un incremento sustantivo en el uso de tecnología de información y yo en broma le platicaba con mi equipo de colegas aquí en la universidad y con algunos. Yo creo que voy a empezar a buscar una profesión como agricultor o a lo mejor poner una fonda, una trattoria italiana, porque los avances que he estado atestiguando a raíz de la posición que tengo ahora en contacto directo con las empresas, me asustan en términos de qué va a pasar con el talento, ¿no? Hay un aumento importante en la población de adultos mayores. Las personas adultas cada vez viven más años y por lo tanto son económicamente más activas. Platicaba hace un momento con la doctora Patricia el tema de cómo están los esquemas de jubilación y las cosas se ponen un poquito más complicadas porque tardamos más en jubilarlos y tenemos la necesidad de estar trabajando por mucho más tiempo para poder tener una calidad de vida digna. La pandemia trajo como consecuencia que las personas buscáramos darle mayor peso a actividades lúdicas y a la familia. Y hay un cambio importante, sustantivo, en la forma en que las personas queremos utilizar el tiempo que tenemos. Esta idea del empleado workahólico se ha ido desapareciendo conforme van entrando los millennials y los centennials al mercado laboral y conforme la pandemia y otros fenómenos como las guerras a las que tristemente nos estamos enfrentando se vienen sucediendo. Hay un cambio en la pirámide poblacional. Hoy revisaba un estadístico interesante con un colega que hace prospección a futuro, hace prospección, claro, a futuro, de tendencias generales en la población y el cambio, o sea, la disminución de jóvenes en edad de entrar a las universidades está siendo significativa, ¿no? Año con año. Estas tendencias sociodemográficas generan un cambio importante en la forma en que los seres humanos nos relacionamos entre nosotros y nos relacionamos con el trabajo. La extensión en esa esperanza de vida y los posibles problemas de pensiones van a dar como resultados que las personas trabajen por más años. Y obviamente esas personas eventualmente van a tener que reaprender y aprender. Y existe cada vez más una búsqueda por un balance entre calidad de vida y trabajo, ¿no? La importancia de una vida balanceada se hace más patente con las nuevas generaciones que están dispuestas a no laborar en las organizaciones tradicionales, empresas y corporativos y a experimentar con fuentes de empleo e ingresos alternativos que en caso de los que somos de la generación X, como su servidor, no teníamos ni siquiera en consideración. ¿Qué está pasando también alrededor de esta transformación? Bueno, hay un estudio muy interesante de KPMG en donde entrevistaron a cerca de 1,200 profesionales de forma global y encontraron lo siguiente: 2 de cada 3 responsables de las direcciones de talento humano, recursos humanos. Voy a poner recursos humanos, paréntesis, en esta presentación porque así vienen los documentos. Yo odio la palabra recursos humanos porque me parece que estamos
estamos considerando a la persona como disponible y como un elemento del cual podemos disponer, utilizar y tirar como un recurso. A mí me gusta llamarle talento, colaboradores u otra cosa, pero así viene el documento, entonces lo estoy poniendo tal cual. ¿Están de acuerdo en que el sector está viviendo una transformación digital? Solo un 40% de estos entrevistados tienen un plan de trabajo para abordar esta nueva fase. El 70% de estos encuestados reconocen sobre la necesidad de abordar esta transformación. Solamente un 37% se muestra confiado en tener la capacidad para abordar estos cambios. Y subrayo en amarillo, y fue a propósito en amarillo, el 41% de los profesionales opina que la cultura de empresa es el principal obstáculo en la digitalización, ya que está más orientada a las tareas y los resultados que a la innovación y experimentación. Los que trabajamos como área de investigación, la estrategia de las organizaciones, entendemos que en este tipo de entornos tendríamos que modificar de alguna manera nuestra cultura organizacional, pensando siempre en estar buscando y experimentando nuevos mercados tipo, y repito, entre comillas, tipo océanos azules como los que proponen Chan Kim y René Mauborgne. En los últimos años, un 49% de las empresas ha invertido en programas de gestión de capital humano. Se prevé que para los 2 próximos años, un 60% de los departamentos invierten en análisis predictivo de la gestión del talento humano y un 53% en automatización de procesos y un 47% en inteligencia artificial. Solo un 14% de los departamentos se ha atrevido a invertir en inteligencia artificial en los últimos 2 años y el 88% de ese 14% considera que la inversión ha valido la pena. 76% de los reclutadores cree que la inteligencia artificial será una herramienta fundamental en los próximos años. Y como les he platicado, he venido siendo testigo en los últimos meses de cambios y de avances impresionantes en el uso de tecnología. Me imagino que algunos de ustedes estamos familiarizados, ¿no? En ese contexto, en un mundo en rápida transformación, los resultados de una investigación cualitativa que nosotros hicimos aquí en la universidad, con un par de colegas, donde entrevistamos a corporativos multilatinos ubicados en la Ciudad de México, Monterrey, encontramos algunos de estos hallazgos que soportan lo dicho por KPMG, ¿no? Y una de las frases importantes que hemos encontrado, las competencias y saberes requeridos para enfrentar los retos organizacionales cambian muy rápidamente. Una gran parte de nuestros entrevistados realizamos cerca de 50 a 55 entrevistas de profundidad. Una gran parte de los entrevistados nos decían lo que hoy necesita un ejecutivo, sin importar si es de finanzas, si es de marketing, si es de talento humano, si es de estrategia, lo que hoy necesita un ejecutivo saber cambia muy rápidamente. Y esto nos está obligando a un proceso de desaprendizaje y aprendizaje constante. Los conocimientos con los que egresan los jóvenes de todas las universidades del país, y eso también fue una coincidencia importante con gran parte de los entrevistados, no son los adecuados para enfrentar el mundo laboral actual. Es decir, según los entrevistados, directivos de talento humano de estas organizaciones, los saberes con los que egresan los chicos de las universidades tienen una brecha muy grande con los saberes que necesita la empresa que desarrolles. Entonces, algo que nos han estado pidiendo las organizaciones es saber, no te preocupes por las cuestiones técnicas. Esas las puedo yo ofrecer, yo puedo capacitar en lo técnico. Dame competencias generales, dame capacidad de análisis, dame chicos que tengan capacidad de comunicación verbal y escrita, dame chicos que tengan capacidad de resiliencia e inteligencia emocional,
dame chicos que tengan capacidad de razonamiento lógico matemático, que es diferente al uso de las matemáticas. Como hemos dicho, los entornos Buca y Bani afectan significativamente la motivación y la retención del talento en las organizaciones. En esta investigación encontramos que el 7% de los responsables de talento humano han acelerado el desarrollo de planes de carrera para adecuar las competencias específicas del personal a las necesidades organizacionales que a su vez son demandadas por el entorno. El 63% de los ejecutivos, de los empleados, opinan que sus habilidades de liderazgo no se han desarrollado completamente y quieren ocupar posiciones de liderazgo en sus organizaciones y deben, por lo tanto, aprender a desarrollar esas habilidades de liderazgo, ¿no? Y un 80% de los profesionales les gustaría estar constantemente enfrentando nuevos retos. Las habilidades y competencias que encontramos en estas investigaciones, estas entrevistas a profundidad fueron las siguientes. En un muy alto porcentaje, habilidades digitales. Luego, habilidades, y eso es una competencia importante para aprender y desaprender. Es decir, desaprender lo que yo sé para poder aprender lo que sigue. Habilidades de comunicación verbal y escritas y habilidades de razonamiento lógico matemático. En este mundo de rápida transformación encontramos que han cambiado significativamente las prioridades en la gestión de talento humano. Y de acuerdo a una investigación del Economista realizada en el 2022, las prioridades van desde, en primer lugar, la de retención del talento clave. La pandemia ha ocasionado la salida de personal, de talento de las organizaciones que merman un poco la capacidad de retención de conocimiento en las organizaciones. Hemos escuchado el fenómeno de Great Resignation, y ese fenómeno, aunque se habló mucho de él en los Estados Unidos, Europa y Canadá, también ha afectado a los grandes corporativos mexicanos. En las entrevistas a profundidad que hemos tenido, hemos encontrado que ya, al menos en la ciudad de Monterrey, hay empresas que han perdido ejecutivos porque han renunciado para dedicarse a otras actividades menos, y voy a poner entre comillas, profesionales, como por ejemplo tener un rancho, una granja, acuacultura, y otra cantidad importante que han decidido emplearse con empresas de otros países sin tener que mudarse a esos países. La tecnología y la transformación digital ya permite que yo trabaje para una universidad en Australia sin tener que viajar a Australia. Obviamente eso no es lo mismo, pero ya sucede. También entendemos que la inteligencia artificial estaba avanzando a pasos agigantados. Los consumidores, de acuerdo a la revista Merca 2.0, están esperando avances significativos en temas de salud, transporte, seguridad, globalización, entretenimiento, la industria del retail y la banca y las finanzas. Los consumidores y el mercado están poniendo altas expectativas respecto a la tecnología, incluyendo o sobre todo pensando en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial modifica y está modificando significativamente y aceleradamente el mundo laboral. Y pongo dos ejemplos. Les voy a platicar de estos dos ejemplos, que es el que de los que me pusieron a pensar si pongo mi tratoría italiana y me dedico a otras cosas. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de Cypher Learning, su aplicación Copilot. Cypher Learning es un diseñador de cursos. Nosotros cuando nos piden un curso en la universidad o cuando yo le pido a un instructor un curso para aprendizaje permanente, digamos, un curso para un grado de maestría, administración estratégica. Y pongo el caso de administración estratégica porque yo ya utilicé la herramienta en un simulador que me permitieron los ejecutivos de Cypher Learning. Yo puedo diseñar el curso desde cero. Le escribo a la inteligencia artificial, bueno, este es un curso, nivel posgrados para maestrías, para estudiantes del último año del MBA,
de la maestría, donde tengo que desarrollar estas 5 competencias: analítica de datos, resolución de problemas, etc. Yo defino las competencias porque me las tomo de un listado que tiene la herramienta. Es un curso que dura 14 semanas. Cada semana se tiene una sesión sincrónica de 3 horas. Los temas principales que debe contener el curso es análisis del entorno utilizando herramienta Pestel y herramienta de Michael Porter, análisis interno de la empresa utilizando la teoría de recursos y capacidades dinámicas, análisis de la interacción de los grupos de interés, obviamente revisando la perspectiva de Edward Freeman y el modelo de Mitchell Eagle Woods para clasificación. Si le voy dando los parámetros cada semana. Y además, va a haber 2 evaluaciones, una intermedia a la semana número 7 y una al final, la semana número 14. Yo decido si es un curso o es un trabajo o es una exposición o es un examen. Y necesito que tenga actividades lúdicas y complementarias. Y le doy Enter a la computadora. Y en 15 minutos, la inteligencia artificial me diseña el esquema del curso, me diseña las presentaciones de las 14 semanas, el PowerPoint de las 14 semanas, me diseña los videos que voy a utilizar en cada una de las sesiones para cada una de las 14 semanas, me diseña las imágenes que voy a utilizar obviamente en los slides de mi PowerPoint, me diseña las tareas que van a contestar los estudiantes, la rúbrica que debe tener esas tareas para hacer evaluar el desarrollo de competencias, me diseña los exámenes y me permite modificar lo que yo creo que debo de modificar, cambiar, quitar, poner y corregir. Y se tarda 15 minutos en hacer este sistema. Es impresionante, impresionante. Hoy el promedio en el que nos estamos tardando en mi área de trabajo, que también tengo un equipo de diseño instruccional donde somos 7 diseñadores instruccionales que estamos generando cursos para las empresas, nos tardamos aproximadamente 2 semanas por curso, de diseño por curso. Y esta herramienta lo da con un clic en 15 minutos. También acabo de aprender que existen muchas herramientas como estas que pongo a la derecha: GitHub, Reply Ghostwriter, Amazon Ghostwriter, donde le digo a la herramienta que esté utilizando, texto normal, quiero que me desarrolles un programa en C o un programa en Stata o un programa en Python que me permita visualizar el crecimiento de la densidad poblacional en las regiones que vengan en la base de datos y su impacto en el ingreso de los hogares. Así lo escribo. Y automáticamente estas herramientas me generan el código del lenguaje de computación. Es decir, programan solamente a partir de mis instrucciones verbales. Impresionante. Impresionante. Y hacia allá se están enfrentando los jóvenes. Esto es lo que les digo que hace el Cypher Copilot que utilicé, ¿no? Hace el outline del curso con la descripción, el contenido del curso con todas las lecturas, los PowerPoints, las presentaciones, los videos. Evalúa las competencias que tú decidiste y genera actividades para el desarrollo de esas competencias. Crea las rúbricas. Puede basarse en gamificación, lo puedo escribir en francés, español, inglés, alemán, más de 50 lenguajes. Hay un banco de preguntas, hay tareas por ejecutar, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso estamos entrando. Ese es el tipo de mundo al que están entrando nuestros jóvenes estudiantes, nuestros jóvenes profesionistas, nuestros ejecutivos de empresas. Ese es el tipo de mundo. Por eso es que las empresas dicen, híjole, cuando me los mandas de egresados, lo que saben hacer no tiene nada que ver con lo que pedimos en la empresa. Necesitamos reentrenarlos. Vamos a platicar un poquito de las definiciones, ¿no? ¿Qué es el aprendizaje permanente?
de acuerdo a Jarvis, a Field o Aspin, es también conocido como lifelong learning, es el proceso continuo autoiniciado de adquirir conocimientos, habilidades y competencias a lo largo de toda la vida de un individuo. Este aprendizaje puede ser formal, puede ser no formal, puede ser informal y se orienta al desarrollo personal como profesional. Este concepto tiene que ver con una educación que no se limita a las etapas iniciales de la vida, es decir, desde la primaria hasta la educación superior, sino que es una actividad constante para toda la vida, incluso para adultos mayores. Aquí en la universidad tenemos cursos, tenemos cursos desde bebés, como apreciación de la música para bebés, o motricidad fina para bebés, hasta adultos mayores, finanzas para el retiro y emprendimiento para adultos mayores. Por otro lado, de acuerdo a TIS y otros, o Eisenhardt, o Pisano y Helfand, las capacidades dinámicas se refieren a la habilidad de una organización para adaptarse, integrar, configurar y reconfigurar recursos internos y externos para responder eficazmente a los cambios rápidos y oportunidades que se están dando en el entorno empresarial. Estas capacidades permiten a las organizaciones mantener y lograr esas ventajas competitivas con el tiempo. Aquellos que no están familiarizados con el concepto de capacidades dinámicas en las ciencias de la gestión, es la habilidad que tiene una organización de modificar todo, su estructura, sus procesos, su modelo de negocio para adaptarse a los cambios del entorno. En el tema de capacidades dinámicas, y utilizaré el modelo de Garzón del 2015, no utilizaré el modelo de Sensing y Transforming se me fue el nombre, de TIS, Pisano y otros. Entendemos que las capacidades dinámicas podemos tenerlas como la capacidad de absorción, es la capacidad de adoptar ideas innovadoras del entorno, aun y cuando no sean de la industria a la que pertenece la organización. La capacidad de innovación, que es la capacidad de mejorar o eficientar los modelos, los esquemas, los procesos, los productos en una organización. La capacidad de adaptación, que significa la capacidad de convertirse y reconvertirse para responder de forma rápida al entorno, y obviamente la capacidad de aprendizaje. De acuerdo a Garzón, vamos cambiando de dos extremos en cuanto al impacto estratégico y los enfoques de innovación que están tendidos hacia orientados. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Perdón? ¿Se prendió por ahí un micrófono? Disculpe. Los enfoques de innovación están orientados hacia el mercado y la proposición de valor, mientras que las capacidades de absorción y de adaptación están enfocadas hacia el interior de la empresa. Dicho eso, entonces, podemos asumir y suponer que el desarrollo de las capacidades dinámicas en una organización supone un proceso de aprendizaje individual, en comunidad de aprendizaje y organizacional. Esos tres niveles de aprendizaje, con ese proceso de socialización para saltar del aprendizaje individual al de comunidad y al de organización, son facilitadores para que la organización desarrolle capacidades dinámicas. No puedo pensar en una organización que tiene capacidades dinámicas si no es una organización que aprende. Y por lo tanto, el aprendizaje permanente de la organización parece ser que es una condición necesaria para el desarrollo de la capacidad dinámica. En el entorno volátil que estamos, nos obligamos constantemente al aprendizaje continuo. Hoy tengo que aprender nuevos modelos de interacción con los clientes. Hoy tengo que aprender nuevos modelos de gestión de datos.
Hoy tengo que aprender nuevos modelos para la toma de decisiones sustentada en la minería de datos y en el manejo extensivo de los datos. Ese proceso continuo, ese aprendizaje obligatorio supone forzosamente un proceso continuo de aprendizaje y de desaprendizaje y aprendizaje. Tengo que aprender a desaprender lo que estaba haciendo como organización y luego aprender nuevos modelos. Pero desafortunadamente las instituciones de educación superior tenemos una participación muy pequeña en el mercado de desaprendizaje y aprendizaje. El mercado a nivel nacional de aprendizaje y desaprendizaje es de más de 30,000 millones de pesos anuales. Las instituciones que más participan de ese mercado, instituciones de educación superior que más participan de la educación de ese mercado, participan en un entorno de los 1,000 a los 500 millones de pesos. TEC de Monterrey participa con 1,000 millones, la UNAM con 500 millones de pesos, el Politécnico cerca de 500 millones de pesos. Estamos hablando que las tres grandes tienen entre los dos 2,000 millones de esos 30,000 millones de pesos en el tema de aprendizaje permanente. ¿Dónde están los principales jugadores? En los MOOCs de grandes universidades internacionales, entiéndase EDX, respaldado por Harvard, MIT, Cambridge, Stanford, Yale, etc. En las universidades corporativas, las grandes corporativos de nuestro país tienen ya desarrollos de universidades corporativas y obviamente en un muy pulverizado número de jugadores independientes, coaches, etcétera, ¿no? La propuesta es, como instituciones de investigación, de educación superior, perdón, deberíamos de asumir un rol mucho más proactivo en este modelo de desarrollo constante de nuevas competencias, y hoy tenemos una muy pequeña participación de mercado. ¿Qué tan importante es el aprendizaje permanente en el desarrollo de las capacidades dinámicas? Diríamos, es un factor clave para el éxito de la estrategia. El aprendizaje permanente no es solamente un componente, sino es el componente integral de esa estrategia organizacional moderna. Dice Bontis que el aprendizaje continuo permite que las organizaciones anticipen a esos cambios del entorno y ajusten su dirección estratégica en consecuencias. IBM y otras organizaciones han hecho estudios donde han encontrado que las organizaciones que priorizan el aprendizaje permanente muestran un 58% más de capacidad para equipar a sus empleados para los desafíos futuros. La capacidad de adaptarse a cambios externos, de acuerdo a TIS, se ve reforzada por el aprendizaje constante. Si no podemos separar las capacidades dinámicas de un proceso de aprendizaje. Y Shane, el famoso Shane, nos dice que para poder hacer eso de forma constante y sencilla, debemos desarrollar una cultura de experimentación. Por eso subrayaba hace varias filminas en amarillo la cultura hacia la innovación y experimentación. Según Deloitte, el 84% de los ejecutivos consideran que el aprendizaje es crítico para el éxito del negocio y más del 50% creen que la cultura de aprendizaje, y por eso hablábamos de esa frase que subrayé en amarillo hace varias filminas, la cultura del aprendizaje influye en la productividad, la creatividad, el valor, la moral y el crecimiento de la organización. Si nosotros pensáramos en el modelo de TIS, Pisano y Chuen de detección, evaluación e implementación, o Sensing, Sensing y Transforming de las capacidades dinámicas, esta la podemos lograr a través del aprendizaje, primero individual y luego organizacional. De acuerdo a Day, los líderes que valoran y promueven el aprendizaje influyen en que se priorice y se adopte todos los niveles de la organización. Y Harvard Business Review dice que las organizaciones donde los líderes apoyan el aprendizaje tienen 5 veces más probabilidades de responder eficazmente al cambio. Vamos a ver algunos casos de éxito, ¿no?
donde la empresa que aprende es una empresa que se adapta a las condiciones del contexto. ¿Qué importancia tiene ese aprendizaje en este contexto actual? Primero, mayor retención del talento humano, ¿no? Según un informe de LinkedIn, el 94% de los empleados considerarían no cambiar de trabajo, permanecer en la empresa, si la empresa invierte en su desarrollo profesional. Mejora la productividad. Un estudio de Journal of Applied Psychology mostró que las empresas que invierten $1,500 en formación por empleado ven un incremento del 24% en la rentabilidad en comparación con las empresas que invierten menos de esos $1,500. Aumentan el retorno a la inversión en el largo plazo. Según el estudio de IBM, cada dólar invertido en formación se traduce en $30 en ganancias de productividad. Y aumenta la rentabilidad en la atracción y retención de talento. De acuerdo a un estudio de Gallup, las empresas que invierten en desarrollo de empleados tienen 10 a 30% más de retención de alta potencialidad. Tenemos varios casos empresariales. Tristemente, México es el quinto lugar en América Latina respecto al uso de tecnologías como, por ejemplo, la inteligencia artificial en las empresas. El 35% de las empresas en el mundo utilizan iniciativas de inteligencia artificial y tenemos en México 3 casos. Coru, una fintech mexicana que usa la inteligencia artificial para temas de omnicanalidad. BMW, que utiliza la inteligencia artificial para optimizar procesos de producción a nivel global. Y Coca-Cola, que utiliza herramientas digitales y de inteligencia artificial para predecir las tendencias del consumo. En México hay muchas empresas que adoptan el aprendizaje permanente como modelo de desarrollo. En un estudio de entrevistas, que le comenté que hicimos aquí en la universidad con varios colegas, encontramos que las personas necesitan capacitarse y buscan cursos cortos y funcionales. ¿Qué significa eso? Ya no están tan dispuestos a comprar posgrados que duren más de año y medio. En alguna entrevista con una cementera muy grande, la más grande del mundo, que no diré su nombre, pero que empieza con C y termina con MEX, la directora de talento humano, siendo yo directivo del MBA de la universidad, me dijo: Osmar, no estoy interesado en becar a una persona más en MBA. Estoy lleno de MBAs en la empresa. Mejor busquemos cursos cortos y certificaciones cortas. Las empresas desean invertir menos en programas largos y buscan más invertir en microcredenciales. Los conocimientos adquiridos se vuelven obsoletos en el corto plazo y forzosamente necesitamos generar el proceso de desaprendizaje y reaprendizaje. Algunas de las frases testimonio que encontramos en esa investigación, en esas entrevistas de profundidad, cuando hablamos con profesionistas, encontramos cosas como la directora de Navin dice: yo siempre quise estudiar en la UDEM, pero nunca me llamó la atención el contenido de los posgrados. Prefiero los cursos en línea. Iván Contreras, director de Hábitat, nos decía: me interesan cursos para emprender, así como eventos de networks. Rosa Gutiérrez, exalumna de la universidad y directora de Baker Hughes, nos decía: me interesa saber lo más avanzado de Internet y aplicaciones a negocios. Y Efren Zamora de OMG International nos decía: estamos viendo cómo hacerle para cumplir con la norma 035. En el caso de las empresas, algo de lo que encontramos fue lo siguiente, ¿no? Gaby Garza de Rasgualo decía: tenemos muy poco presupuesto porque somos una empresa en crecimiento. Pero estoy segura que si hubiera, los dueños invertirían en el desarrollo de las gentes. Israel de Expertas decía: hemos evolucionado la forma de dar capacitación. Antes era el 90% presencial y 10% en línea, ahora es 40% presencial y 60% en línea. Cintia de Siemens decía: la mayoría de mis cursos han sido con la UDEM, estamos buscando crecer la oferta en línea para nuestros empleados. Y Silvia Pieretti, de Talento Humano de Ternium, decía que las universidades sean los advisors y nos digan las tendencias y buenas prácticas de las otras empresas y nosotros hacemos los cursos. Aprendizaje permanente es un potenciador entonces de las capacidades dinámicas.
IBM, esta empresa, ha transformado su enfoque hacia un modelo de aprendizaje continuo, invirtiendo significativamente en el reentrenamiento de sus ejecutivos. Esta habilidad les ha permitido migrar con éxito de ser una empresa centrada en hardware a una empresa líder en soluciones de la nube y cognitivas. Desarrollaron la habilidad de Sensing, Sensing y Transforming debido a la capacitación recibida por los ejecutivos. Y Siemens, que tiene una universidad corporativa llamada Siemens University, es una empresa que promueve el aprendizaje continuo y la adaptación de nuevas tecnologías. Y eso les ha permitido adaptarse a los sectores de tecnología avanzada. Podemos visualizar entonces dos modelos que nos ayudan a entender el fenómeno. El modelo organizacional ambidiestro de estrés organizacional de O'Reilly y Tushman, que nos dice que las organizaciones logran equilibrar la explotación de los recursos que tienen con la exploración de nuevas oportunidades. El aprendizaje continuo es la balanza que mantiene en equilibrio esas relaciones de explotación-exploración. El aprendizaje continuo es la herramienta que permite mantener continuo esas dos flechas. Por otro lado, cuando hablamos del modelo de reconfiguración y configuración y reconfiguración de TIS y otros, entendemos que las capacidades dinámicas se construyen a través de la integración, configuración y reconfiguración de recursos internos y externos. ¿Qué es lo que hace posible este proceso? Es el aprendizaje permanente. No puedo integrar y configurar y volver a reconfigurar si no he tenido aprendizajes a lo largo de este proceso. Los casos y modelos teóricos mencionados respaldan de alguna manera esta relación intrínseca entre aprendizaje permanente y en la potenciación de las capacidades dinámicas. En un entorno empresarial en constante evolución, la inversión en aprendizaje continuo puede ser un diferenciador para mantener la relevancia y el éxito sostenido. Como conclusiones, podemos decir que la era actual, que está dominada por la digitalización, la globalización y los entornos VUCA y BANI, demandan empresas que se adapten de forma rápida, eficiente y ágil. Aquellas empresas que adopten un enfoque de aprendizaje continuo desarrollarán estas capacidades de adaptación ágil, rápida y eficiente. Microsoft pasó por una significativa transformación cultural bajo la dirección de Satya Nadella, enfatizando el growth mindset, que promueve la idea de aprender constantemente y adaptarse a los cambios del entorno. Esto ha sido crucial para la renovación de la relevancia y éxito de Microsoft en el mercado. Las capacidades dinámicas son un diferenciador estratégico. Las capacidades dinámicas potenciadas por el aprendizaje continuo se convierten en un activo estratégico clave. Permiten que las organizaciones reconfiguren sus recursos y competencias para adaptarse y prosperar en entornos volátiles como el que estamos viviendo. Y un ejemplo es Amazon, que ha demostrado una capacidad extraordinaria para entrar y dominar en diversos sectores, desde el electrónico hasta en la nube y hasta la industria del retail. La cultura y el liderazgo son pilares en el aprendizaje. 3M es conocido por su cultura de innovación y aprendizaje y permiten a sus empleados dedicar un 15% de su tiempo a proyectos personales, lo que ha llevado a descubrimientos innovadores como el Post-it. En conclusión final, estamos en cambio constante. Las organizaciones que internalicen el concepto de cambio constante, de aprendizaje permanente y lo incorporan en su cultura y estrategia, estarían mejor posicionadas para navegar en los desafíos del futuro. La inversión en aprendizaje es en esencia una inversión en el futuro. Una nota aclaratoria importantísima. En el desarrollo y diseño de esta presentación se utilizaron diferentes herramientas de inteligencia artificial y el contenido fue curado por su servidor y un grupo de estudiantes de posgrado como parte de un experimento en el uso de tecnologías con fines académicos. Luego les puedo contar un poquito más de cómo vamos con ese experimento. Pues fue un placer. Esta es la presentación
el equipo y ahora sí dejamos a la doctora Patricia que comente y preguntas adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar todavía estar en la sesión y doctor Osmar, muchísimas felicidades. La verdad es que ha sido un tema muy interesante y quería solamente hacer algunos comentarios. El primero es referente a la definición de aprendizaje permanente. La verdad es que hoy en día adquirir conocimientos de manera constante, habilidades y competencias es necesario para nosotros poder continuar con el trabajo diario como lo requiere la vida actual y con el trabajo constante como lo requiere también las actividades hacia el futuro. Y las capacidades dinámicas como la habilidad de la organización de modificar todo y adaptarse a los cambios, la verdad que también es esencial porque lo que hoy aprendimos posiblemente mañana ya sea diferente y las organizaciones es lo que están necesitando hoy en día. Em, Algunos de los recuerdos que me venían a la mente con la conferencia es que lo que nosotros aprendimos en su momento en una licenciatura, en una maestría, incluso en el doctorado, fueron muy buenos en su momento, pero posiblemente no son los que se necesitan para el futuro. Y este hecho de que las organizaciones necesiten entonces personas, trabajadores, talentos, que estén haciendo este proceso de aprendizaje día a día y que estén ayudando a construir el futuro desde ahora es muy importante porque eso les va a permitir hacer frente al futuro desde ahora y empezar a trabajarlo con lo que las organizaciones no solamente necesitan en el momento actual, sino lo que las organizaciones necesitan hacia el futuro y lo que la misma comunidad y la misma sociedad les va a solicitar. Esta parte que menciona demasiado las características y beneficios que se tiene con el proceso de un aprendizaje constante, no solamente va a ayudar a la organización, sino también al mismo talento humano para poder generar una nueva forma de, no sé, de proyección hacia el futuro en las propias organizaciones, pero además les va a ayudar a poder modificar y mejorar lo que se espera de la organización en la comunidad. El hecho de que las propias organizaciones sean capaces de invertir en el talento les va a asegurar también, se dice, el futuro de la misma organización. Cabe recalcar que en el pasado siempre se decía que la parte de capacitación era un gasto y como tal, a la fecha se sigue considerando en la propia organización los gastos de capacitación y desarrollo, pero deberíamos de considerar que hoy en día más bien es una inversión, porque no solamente es el costo del curso y de los tiempos que se están invirtiendo, se están generando en el proceso de aprendizaje, sino es una inversión porque el aprendizaje que se va a tener, el conocimiento adquirido que se va a tener en ese tiempo, le va a ayudar a hacer las tareas mucho más fáciles y de manera directa o a veces indirecta, la propia organización va a ir incrementando sus recursos, sus beneficios y sus utilidades, ¿por qué no? En las actividades que ha mencionado, el desarrollo de una capacidad dinámica de diferentes niveles, ya sea de manera individual, de comunidad y organizacional, es de alguna manera como se ha conocido hasta el día de hoy la generación del conocimiento en las organizaciones. Pero cabe aclarar que este proceso de generación de conocimiento hoy en día es mucho más dinámico y mucho más con la tecnología. Y el proceso del aprendizaje de manera individual ahora puede ser mucho más rápido que en lo que en el pasado se podía aprender de manera conjunta. Y entonces toda esta inclusión de la tecnología, de la inteligencia artificial, y en el contexto actual nos está obligando no solamente a necesitar un aprendizaje constante, sino que nos está obligando a buscarlo y a ir más allá de lo que nosotros podemos tener acceso de manera presencial, como en este tipo de conferencias, de manera virtual, de manera digital para poder adquirir ese conocimiento que nosotros necesitamos. Y aunado a esto mencionaba el mercado que se está abriendo y del cual las diferentes universidades, pues lo podríamos decir, lo tienen, lo tienen con ellos. Pero también lo mencionó después de la cuestión de pandemia que nos obligó a cambiar nuestro proceso de enseñanza, también obligó a cambiar el proceso de aprendizaje. Y hoy en día las personas no solamente acuden a una educación formal
a través de una universidad o a través de una maestría o un doctorado para poder adquirir ese nuevo conocimiento. Hoy en día, las propias, las personas, los estudiantes, los alumnos, incluso los maestros, van a buscar esos cursos que no necesariamente van a tener un respaldo académico como un certificado de maestría, sino que les va a generar habilidades y competencias que las van a aplicar de manera inmediata. Todo esto creo que lo podríamos conjuntar en la necesidad de tener este proceso de aprendizaje por toda la vida, como bien lo ha mencionado, y de un proceso de aprendizaje de manera conjunta. Y como ahora lo hemos aprendido varios de nosotros, posiblemente sabíamos de la inteligencia artificial y del alcance que tiene, pero nos ha demostrado y mostrado que esto va mucho más allá de tomar un curso. Nosotros podríamos ir aprendiendo cada una de estas habilidades y las fuimos aprendiendo en este momento. Y además nos ha despertado esa necesidad de buscar nuevas formas de aprendizaje, nuevos conocimientos y bienvenida a la tecnología. Ya la conocíamos, pero ahora necesitamos tenerla siempre a nuestro lado. Muchísimas gracias, doctor Osmar. Te abrimos el micrófono si lo consideran así, o bien por medio de nuestro chat para las preguntas que ustedes consideren poderle hacer al doctor Osmar. Si alguien presente quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario, podría abrir su micrófono. Adelante, José Andrés Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por darme la palabra. Primero, felicitar al conferencista por el tema tan interesante. Eh, el comentario y pregunta, en cierta forma, va orientado a, a su perspectiva con respecto a la cuestión que viven las universidades en cierta medida, viendo que el rol que las universidades juegan en esta parte del aprendizaje permanente, por uno de los comentarios que hizo al inicio de la conferencia con respecto al tema del Sistema Nacional de Investigadores, que es complicado mantenerse precisamente en el Sistema Nacional de Investigadores. Y creo que una de las restricciones que tenemos en la actualidad en el país, con esta parte de que las universidades se integren realmente a instituciones que se preocupan por el tema del aprendizaje continuo, es esta estructura burocrática que se tiene a nivel gubernamental de hacia dónde van los incentivos, precisamente en temas del Sistema Nacional de Investigadores. Por ejemplo, en la universidad específicamente en la que laboro, pues los incentivos, por ejemplo, mencionaba la doctora Patricia de cursos y toda esta parte, están orientados a cursos que diseñan las universidades a través de sus departamentos, de lo que ellos creen, porque hasta cierto punto creen que puede ayudarles a los profesores a mejorar sus habilidades o a mejorar sus conocimientos. Sin embargo, luego hay muchos cursos que no necesariamente son dados por universidades, que son dados por otros tipos de instituciones, pero los docentes no están incentivados a tomar este tipo de cursos porque no cuentan dentro del valor curricular de esos incentivos económicos que uno puede obtener, ya sea a través del SNI o a través de becas al desempeño. Entonces, siento que ahí se rompe como de cierta forma este vínculo, porque los profesores no tienen incentivos reales para actualizarse de forma real. Y de hecho también en alguna ocasión, comentándolo con la doctora Patricia, tenías ese cierto temor de que las universidades no se están alineando realmente a las nuevas tendencias que surgen, porque yo comentaba en algún momento que este modelo tradicional, y muchos directivos a veces pienso que no lo perciben, está como que en riesgo de extinción, ¿no? O sea, el día que el joven se dé cuenta que a través de la inteligencia artificial, que a través de los MOOC, que comentó también en la conferencia, a lo mejor inclusive va a tener conocimiento mayor que lo que puede obtener en las universidades, a lo mejor ahí va a haber un punto de quiebre en donde nos va a ganar a nosotros como instituciones de educación superior, ¿no? ¿Qué pregunta tan interesante y tan complicada, José Andrés? Y voy a tratar de acotarla
en tres términos. O sea, el primero es un comentario respecto a tu última apreciación. Les comentaba yo a ustedes que por azar del destino de mi vida, desde que me dediqué a la academia, en realidad siempre me dediqué en cargos administrativos, en puestos en diferentes universidades, puestos como directivos de posgrado, director de departamento académico, en alguna universidad pequeña fui hasta vicerrector. Siempre nunca he podido ser profesor de tiempo completo, pero eso me ha permitido observar el fenómeno que tú comentaste ahorita. Las universidades, desde mi punto de vista, y según lo que yo he venido observando en las grandes universidades, no conste que estoy haciendo una aseveración de opinión personal, si no modifican su modelo de existir, por llamarlo de alguna manera, no el modelo de negocio, son instituciones que van a tender a desaparecer y a quedarse solamente unas muy pocas que lograron cambiar su perspectiva y que son las que generalmente generan valor. ¿Quién de ustedes nada más levanten la mano todos? ¿Quién de ustedes en realidad conoce, por ejemplo, a Michael Porter? Veamos ahí rápidamente. Ok. Muy bien, casi todos. Y casi todos, eventualmente, cuando enseñamos una clase de estrategia, enseñamos a Michael Porter, enseñamos un modelo del señor. Es decir, estamos enseñando un commodity. ¿Me explico? Estamos enseñando un modelo de un personaje que está en una universidad top global, que de acuerdo a ciertas perspectivas son los únicos que hacen cosas diferentes. Y ahí es donde va mi segunda parte, en eso que hacen cosas diferentes. Y cuando nos podemos enseñar modelos de administración estratégica, enseñamos a Michael Porter. Es un commodity, no hay nada nuevo. Y eso lo traducimos en investigación. Eso lo traducimos en investigación. ¿Cuántas veces no nos rechazan papers en journals de prestigio? Y estoy hablando de journals incluso internacionales y nacionales, ¿no? Imagínense una Academy of Management, un Strategic Management Journal o para abajo, porque no vamos con el mainstream, el pensamiento general del journal. Automáticamente estamos coartando las ideas diferentes a lo que siempre se plantea en los journals. ¿Me explico? Yo no puedo publicar un artículo si voy en contra de lo que dice Tis, Pisano y Schwen de las capacidades dinámicas o encuentro otro modelo, porque los editores de los journals generalmente les gusta que todo vaya encauzado en una línea, en un mainstream. La Federación Internacional de Academias de Management, IFSAM, de la cual Acacia es miembro y me toca a mí el honor de representar a Acacia, tienen 2 años trabajando en, oye, hay mucha investigación, mucho conocimiento que te genera ideas diferentes, perspectivas diferentes, que no se publica porque no le interesa al mainstream de la academia. ¿Me van siguiendo? Y eso lo vemos replicado en nuestro contexto nacional. Entonces, tenemos instituciones lentas para reaccionar, tenemos conceptos muy arraigados y poco interés de probar nuevas ideas, porque el deber ser es publicar lo que se está publicando, por ejemplo, o hacer lo que se está haciendo. Y el mercado fuera de la academia, y eso es algo que también hemos discutido mucho desde hace 10 años que pertenezco a Casa, el empresario no lee el journal, ¿no? El empresario quiere saber cómo resolver su problema de transformación digital y saber cómo va a resolver su problema de nómina. ¿Me explico? Entonces tenemos que democratizar más lo que hacemos en las instituciones de educación superior y adaptarnos más a los cambios que se están dando en la educación superior. Esa entrevista que le hice a esta directiva de esta empresa cementera es real. No voy a inscribir, no voy a contratar, no le voy a dar beca a nadie más en el MBA ni una maestría en negocios,
porque estoy lleno de MBAs y gente con maestría en mercadotecnia y finanzas y no me generan valor. No quiero más. Quiero cursos cortos que me estén generando valor. Y eso nos está costando trabajo entender a las instituciones formales de educación superior. No sé si con eso contesté tu pregunta. Sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? En lo que la audiencia elabora la pregunta, quisiera, doctor Osmar, hacerle una pregunta también. Claro. Se ha comentado, por ejemplo, que las personas que trabajan en las organizaciones necesitan tener capacitación constante y José Andrés lo ha comentado ahorita también. Los propios profesores necesitan tener capacitación constante. ¿Qué tanto puede ayudar o qué tanto puede ser un limitante que que un profesor de una universidad, como bien lo ha dicho, que esté solo trabajando en la universidad, tenga, o sea, el que prepara a los trabajadores de una organización, la cual es muy dinámica, pero en el contexto de que la limitante de la enseñanza que da el expositor en este caso sea solamente hasta el límite de su conocimiento al momento en que pues posiblemente estudió algún grado académico. ¿Qué tanto puede afectar para el desarrollo de la propia organización? También voy a dar una opinión personal con todo el respeto del gremio académico. Para ciertas áreas de conocimiento sí impacta mucho, para otras áreas no impacta mucho. En áreas del conocimiento de ciencia pura, entiéndase a química, matemáticas, física, astronomía, ciencia pura, no es tanto el impacto. Pero para áreas de conocimiento donde se espera que el egresado de nuestras instituciones aplique los conocimientos en la industria, sí hay un impacto significativo. ¿Por qué? Porque generalmente, y eso es entendible por la carga de trabajo y las diferentes actividades que tenemos en la academia, terminamos, por ejemplo, dando clases de libros de administración. Si alguno de ustedes ha dado clases de administración y les pregunto cuál es el proceso administrativo, todo el mundo va a decir planear, organizar, dirigir y controlar. Es un concepto que desarrolló Fayol y Taylor en 1880. Y seguimos enseñando lo mismo de 1880. Henri Savall, Veronique Sardet, con sus papers respecto al virus TFW, lo han comentado significativamente. Oye, en su momento fue importante entender la administración científica y lo que proponía Taylor, Fayol y Weber, pero ya han pasado 1890, 1800, ya han pasado más de 100 años de este tema y seguimos enseñando el proceso administrativo igual, aún y cuando en su momento Henry Mintzberg con su Managerial Work, que es un trabajo emanado de su tesis, demostró que el CEO no necesariamente hace eso, hace otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues los jóvenes están entrando a un proceso donde tienen que utilizar inteligencia artificial o minería de datos para tomar decisiones estratégicas en finanza y a lo mejor hay una brecha importante ahí. Muchísimas gracias. Adelante, Tenemos Mari. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buenas tardes a todos. Doctor, una pregunta. ¿De qué manera o cómo una recomendación de su parte para saber cómo como investigadores y como academia se puede llegar a ayudar a la industria? ¿Cuál sería su recomendación? Porque en los que estamos aquí en la investigación, pues en mi caso digo, ¿y de qué manera va a ayudar mi investigación a las empresas, a las organizaciones que, como usted ya lo mencionó, no leen un paper para saber resolver algo o un conflicto que tienen en el camino, ¿no? Entonces, me gustaría saber, pues, su opinión y gracias. Gracias, Mari. Es una pregunta muy interesante. Llevo muchos años intentando tratar de entender. Hoy te puedo decir que lo que mejor nos ayuda a ambos, a la industria, pero también a la academia, es hacer investigación relevante en campo, o sea, ahí vincularnos con la industria.
vincularnos con la empresa, agarrar un grupo de medianas empresas del sector que yo quiera estudiar y estudiar su problemática y sus aciertos. Cuando yo doy clases de estrategia de negocios a nivel doctorado, le digo a los doctorantes, lo que nosotros estudiemos en la industria, si nos vamos al campo y vamos a estudiar, no una base de datos, vamos a estudiar la realidad de las empresas a las que estamos estudiando, lo que quiero responder es por qué una empresa le va mejor que a otra. Y cuando yo teorizo las respuestas, estoy generando esos modelos teóricos alrededor de ese fenómeno. Quiero saber por qué al grupo de empresas A le va mejor que al grupo de empresas B para poder hacer teoría al respecto. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo más. O sea, pero eso lo podemos hacer si nos vinculamos con la empresa. Al final de cuentas, el resultado de la investigación genera conocimiento, uno, que es lo que estamos buscando desde investigación, pero también genera soluciones para la empresa, porque no lo extraje de una investigación netamente teórica, filosófica, o de un acercamiento solamente analizando las bases de datos. Estoy inmerso, sentado en el fenómeno, viendo qué está sucediendo y entendiendo las interrelaciones de los actores. Entonces, la pregunta, yo hoy podría decir, hay que vincularnos más con la empresa y hacer estudios más en la empresa. Gracias, doctor. Sí, adelante, por favor, Pili. Híjole, adelante, Pili. Sí, muchas gracias, Pati y Osmar. Sí, un poco al hilo de la pregunta anterior, creo que tenemos también una capacidad de influencia desde la investigación y la docencia en las universidades a través de la formación de los investigadores jóvenes, pero también de los estudiantes de licenciatura que se van a incorporar a las empresas, a las organizaciones en general, y donde hay y quienes van a ser los responsables, porque simplemente por cuestión generacional, ¿verdad? De administrar, de gestionar, de llevar a cabo todo el proceso, ¿no?, de las organizaciones. Entonces me parece que además de la respuesta de Osmar, que por supuesto es muy relevante y en ciencias sociales no debemos perder de vista que tenemos que tener contacto con la realidad, no olvidemos esa responsabilidad que tenemos en formar a las personas que van a pertenecer a las organizaciones. Y bueno, enlazo eso con el comentario que quería hacer, porque estos jóvenes a los que estamos formando, que van a ser los recursos humanos de las organizaciones, y lo enlazo con el comentario inicial de Osmar. A mí tampoco me ha gustado nunca la palabra recursos humanos o el concepto recurso humano, porque incluso el de capital humano me parece también que hace alusión a algo estanco, ¿no? Algo que se puede medir y estamos hablando de personas al final. Entonces, ni recurso humano ni capital humano me resuena. Entonces, enseguida he hecho clic, ¿no?, con la presentación y la exposición de Osmar. Sin embargo, ahora hacia el final, creo que hablar de la formación que genera valor para las empresas está bien, lo tenemos que tener en cuenta en las universidades, pero habría que jugar con ese doble papel. Tenemos que formar porque nuestros egresados van a ser parte de las organizaciones que quieren generar valor, pero hay otra parte de la formación que no genera valor directamente en las organizaciones y que no debemos perder de vista, que si no lo hacemos nosotros en las universidades públicas, además, va a ser difícil, porque el Tecnológico de Monterrey es un modelo de negocio muy exitoso. Pero la UNAM tiene que ser un modelo de negocio, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Monterrey, las universidades públicas tienen que ser modelos de negocio. Ahí yo ya no estoy tan de acuerdo o tan segura, y me gustaría un poco el comentario de Osmar, ¿no?, la opinión, porque creo que
estás en una posición muy interesante en el contacto con las empresas y en la formación, que tenemos que aprovechar ese mercado, estoy de acuerdo, tenemos que vender ahí en ese mercado, pero no, nuestro discurso institucional como universidades públicas no debe olvidar tampoco la otra parte, ¿no? Yo creo que acabas de tocar un tema muy interesante y coincido completamente contigo. Hay un riesgo inherente, importante, social e histórico en convertirnos solamente en capacitadores. Y es el riesgo de involucionar como especie. Si me convierto en capacitador, solamente en capacitador, corro el riesgo de eliminar capacidad de análisis social, lógico y filosófico en el ser humano. Y necesitamos el desarrollo de la habilidad social, lógica y filosófica de las personas para seguir avanzando como especie, para cuestionarlos las grandes preguntas de la vida. Eso no está en el scope, en el entorno de la empresa, porque no le interesa estar. Por eso es importante y es relevante la participación de las universidades públicas en el proceso de educación. Y yo iría más allá. Ese proceso de desarrollo de habilidades cognitivas, lógicas, filosóficas, reflexivas, éticas del ser humano tendrían que venir incluso desde la educación básica. No solo esperarnos hasta la universidad. Pero tampoco podríamos estar en el otro extremo. ¿Cuál es la palabra aquí? Se llama equilibrio. ¿Cómo lograr el equilibrio? No sé. Yo voy a ir a poner mi trattoria, mi ranchito, me voy a poner a cultivar porque no tengo la más mínima idea. Creo que la solución es el equilibrio. Porque si bien es cierto, las universidades públicas tienen esa función social importantísima, que a fe de ser honesto también la tiene la universidad privada, solamente que la universidad privada, al menos en México, porque en Colombia funciona diferente y en otros países funciona diferentes, tiene la característica de depender únicamente de los ingresos que generen. En otros países de América Latina, el Estado también le da fondos a las instituciones privadas, también le genera fondos. En México no, por eso es que en México la institución de educación superior privada necesita hacerse llegar a recursos. Pero creo yo, y he platicado mucho con colegas de universidades públicas, que la universidad pública, si bien es cierto, tiene esa obligación moral, también tiene la obligación de hacer rendir los recursos volviendo sostenibles sus prácticas. Sostenibles, no superavitarias, solamente sostenibles. Porque al final de cuentas es un recurso público. ¿Me explico? Entonces tiene doble obligación moral: formar ciudadanos íntegros, completos, con capacidad de razonamiento filosófico, ético y analítico, y generar y hacer buen uso de los fondos públicos que reciben. Y al mismo tiempo tiene la obligación de poder colocar a sus egresados en las organizaciones empresariales para que puedan generar ese cambio que podemos. Es una labor interesante. Por eso digo, creo que la palabra es el equilibrio, el cómo es algo que hay que pensarlo más a profundo. Gracias, muchas gracias, Osmar. Gracias. Gracias. Doctor, si me permite leer una pregunta del chat de Brisa Espinosa. Doctor, más que interesante el tema y me deja reflexionando. Quisiera saber si estudiar un posgrado entonces ya es contraproducente y entonces, por ende, me conviene certificarme en ciertas áreas de interés de la empresa. Yo creo que hay posgrados que siguen siendo muy relevantes, importantes. Y yo creo que hay posgrados que se deben de complementar con otros aprendizajes. Hace unos años estudiar, y voy a hablar del tema que conozco mejor, que es el MBA. Estudiar MBA era una ventaja competitiva que te abría puertas y mejores empleos. Y hoy es ya un commodity, ¿no? Pero entonces necesito complementarlo con otras cosas, como por ejemplo inglés.
o francés, o 4 lenguas que terminan siendo más relevantes que precisamente el posgrado, porque ya me encuentro muchos posgrados, algunos de excelente calidad, tanto públicos como privados, y algunos de pésima calidad que sabemos que existen en el mercado, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, y siendo muy autocrítico con un programa como, por ejemplo, el MBA termina siendo un commodity porque enseñamos los mismos modelos, las mismas teorías, las mismas herramientas para toma de decisiones y en muchos de los casos compartimos hasta los mismos profesores e instructores. Terminamos siendo un commodity. No, oye, lo debo de estudiar, a lo mejor sí lo tienes que estudiar para participar o para ser considerado en el mercado laboral. Triste que tengamos que pensar tan funcionalista, ¿no? Pero bueno, pero yo lo complementaría con filosofía, por ejemplo. Yo lo complementaría con ciencias duras, por ejemplo. Yo lo complementaría con idiomas o cultura internacional u otro tipo de aprendizajes. O sea, que hagan una educación más holística y menos funcional, como lo que comentábamos ahora con Pilar, ¿no? Bien, gracias. Y de Heriberto Nicolás Morales, dice, doctor Arandia, ¿qué tanto considera usted que las universidades públicas de América Latina se han convertido en organizaciones que aprenden y están desarrollando capacidades dinámicas de acuerdo al modelo mostrado en su presentación? Yo creo que hay muchas universidades que van en ese camino, ¿no? De hecho, hay muchas universidades que van en ese camino y hay muchas universidades que me han sorprendido que a pesar del tamaño que tienen, se mueven mucho más ágilmente que organizaciones más esbeltas o menos grandes, por llamar, pequeñas, más pequeñas, ¿no? O sea, eh, hay muchos ejemplos, ¿no? Hay muchos ejemplos de universidades públicas que van para allá. Puedo hablar porque conozco bien a mis colegas de la Autónoma de Nuevo León. A mí me tiene sorprendido lo que hace la Autónoma de Nuevo León, ¿no? Digo, no conozco a todas las universidades públicas del país y mucho menos de América Latina. He tenido trato con alguna de ellas, pero hay muchas universidades públicas que van para allá, ¿no? Muy bien. Y de Silvia Parra, por eso varios investigadores, entre ellos premios Nobel como Eleanor Ostrom, dice que los estudios de caso aportan a la construcción teórica. Yo coincido completamente de acuerdo. Yo creo que una investigación muy profunda, muy difícil de hacer y muy laboriosa de hacer es una investigación que conlleve las dos partes, ¿no? Una investigación inductiva que luego se complemente con una investigación hipotética deductiva para poder entender si generalizamos los resultados. Yo admiro a quienes hacen eso, los admiro profundamente porque creo que están generando más y mejor conocimiento desde esa perspectiva. Yo no puedo, ¿eh? Bien, De entrada no puedo hacerlo. Y Susana Sánchez dice, doctora Arandia, muchas gracias por su ponencia. Es relevante continuar compartiendo experiencias para generar sinergia e ir adaptándose a las necesidades actuales. De acuerdo con eso, las personas, como decíamos hace rato con Pilar, los que podemos hacer que las cosas funcionen somos las personas. No importan los modelos, no importan los sistemas, si las personas no nos unimos y no hacemos que las cosas pasan en las organizaciones, tanto públicas como privadas, como de educación, como la industria, por y para las personas. Los modelos funcionan gracias a las personas y los modelos no funcionan debido a las personas. Entonces, lo que comentas definitivamente, si nosotros hacemos sinergia, si como academia nos fortalecemos y compartimos buenas prácticas, si como academia aprendemos y desaprendemos, vamos a generar una academia de ciencias administrativas muy fuerte, muy robusta. Así es. Pues bien, si alguien no tiene algún comentario final antes de despedirnos. En tanto, me permito mostrarles el reconocimiento para el doctor. De parte de la Academia de Ciencias Administrativas ACEP,
Otorga la presente constancia al doctor Osmar E. Arandia Pérez por su participación como ponente en la conferencia Aprendizaje Permanente en el Desarrollo de Capacidades Dinámicas, Ciudad de México, a los 20 días del mes de octubre, y firma la presidenta de ACASA, doctora María Luisa Saavedra García. Muchísimas gracias. Y, doctor, antes de despedirnos, quisiera si nos pudiera compartir alguna forma de contactarlo para los Escribo aquí, presentes. escribo aquí mi correo de la universidad y mi correo personal y teléfonos celulares. Muchísimas gracias y gracias, doctor, por estar el día de hoy con nosotros. Agradecemos a los presentes el habernos acompañado también. Las grabaciones de las sesiones las podrán consultar en la página de Acacia. En cuanto puedan estar listas para consulta, se les hará llegar también la información, pero pueden seguir la página de Acacia para poder consultar esta y las demás conferencias. Muchísimas gracias. Los datos del doctor ya se encuentran en el chat por si gustan tomarlos. Y pues gracias a todos, doctor Osmar, nuestra palabra de cierre. Un placer como siempre, un placer como siempre. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Bonita tarde. Hasta luego. Gracias, buena Hasta tarde. luego. Hasta luego.